Hola, almas sabias, y bienvenidos una vez más a 1000 sabias reflexiones. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que nos toca a todos de cerca: el paso del tiempo, el valor incalculable de nuestros padres y los remordimientos que pueden perseguirnos cuando ya es demasiado tarde. A través de una historia conmovedora, exploraremos las decisiones que marcan nuestra vejez y la de nuestros seres queridos. Os aseguro que lo que vais a escuchar os hará reflexionar profundamente. Así que quedaos hasta el final, porque las lecciones que aprenderemos hoy son verdaderamente inolvidables. Nuestros padres son como esos árboles grandes y frondosos que nos dan sombra durante toda la vida. Pero rara vez nos damos cuenta de que con cada día que pasa, el tiempo que nos queda a su lado se acorta. Esas hojas, una a una, van cayendo sin que apenas lo notemos. Y solo cuando el árbol está casi desnudo o cuando ya no queda ni una sola hoja que caer, es cuando nos detenemos, miramos atrás y el corazón se nos encoge. Es en ese momento que a algunos les inunda un profundo arrepentimiento, una nostalgia amarga por todos los días que perdimos, por no haber estado más cerca, por no haber hecho más por ellos. Y para entonces ya no hay oportunidad. En ese instante, ¿de qué sirve todo el dinero, todas las posesiones? ¿Acaso alguna fortuna puede devolvernos a nuestros padres? Acompáñenme en 1000 sabias reflexiones a escuchar y meditar sobre las siguientes historias. Primera historia: nuestro arrepentimiento por la disputa que le costó la vida a mamá. Mis padres se casaron a los 19 años y tuvieron 4 hijos: mi hermano mayor, el segundo, mi hermana y yo, el más pequeño. En mi infancia éramos una familia muy humilde. Mis padres eran agricultores, trabajando de sol a sol en el campo. Por eso, todos nos acostumbramos a una vida de esfuerzo. Cada uno de nosotros sabía cómo ayudar en las tareas del campo y de la casa. Por la falta de recursos, mi hermano mayor dejó la escuela después de primaria para ayudar a mi madre en el campo y vender lo que recogían en el mercado. Mi segundo hermano y mi hermana estudiaron un poco más hasta terminar la secundaria y luego encontraron trabajo como obreros en una fábrica cercana. Cuando yo nací, la situación económica de la familia había mejorado un poco, así que, con el esfuerzo de mis padres y hermanos, pude ir a la universidad. Recuerdo mi infancia y, a pesar de las dificultades, siento que siempre fuimos una familia feliz y unida. Los 4 hermanos a veces discutíamos por tonterías, pero nunca hasta el punto de preocupar a nuestros padres. Aquellos días de pobreza, pero llenos de felicidad, pasaron volando. Todo cambió cuando llegamos a la edad de casarnos. Mis 2 hermanos mayores, aunque con pocos estudios, se habían buscado la vida desde jóvenes y tenían algo de dinero ahorrado. Mis padres le dieron al mayor un terreno al lado de casa y allí se construyó una bonita casa de 2 plantas. El segundo se fue a vivir a casa de su esposa, ya que ella era hija única y su familia tenía una casa grande y espaciosa. Mi hermana, por su parte, se casó y se mudó a un pueblo a un par de kilómetros. Cuando mis hermanos ya habían formado sus propias familias y tenían hijos, yo acababa de terminar mis estudios en la Universidad de Agronomía. Justo al graduarme, mi padre falleció repentinamente de un infarto. Después de trabajar un año en la ciudad, tomé la decisión de volver al pueblo para dedicarme a mi sueño de la agricultura ecológica. Quería hacerlo, en parte, para estar cerca de mis hermanos y sobre todo para acompañar a mi madre en su vejez. Desde que papá murió, noté a mi madre sumida en una profunda tristeza. Ella, que siempre había sido una mujer enérgica y vivaz, ahora pasaba largos ratos ausente, perdida en sus pensamientos. A veces la encontraba pasando la tarde entera en el patio, mirando hacia el camino, como si esperara a alguien. Así era como esperaba a mi padre cuando volvía del trabajo. Yo vivía con ella en la casa que mis padres habían construido en 2010. Mi segundo hermano vivía con sus suegros, por lo que mi madre no se sentía cómoda yendo allí. Y en casa de mi hermano mayor, su esposa tenía un carácter muy difícil, así que vivir juntos era imposible. Muchas veces mi madre me animaba a casarme, pero yo siempre decía que no con la cabeza, queriendo centrarme primero en mi carrera.
Pasaba casi todo el día fuera trabajando, así que la mayor parte del tiempo mi madre estaba sola en casa. Quizás por esa soledad, su tristeza se hizo más profunda y su salud comenzó a deteriorarse. Seguramente, presintiendo que algo no iba bien, una tarde nos reunió a todos sus hijos para hablar de la herencia. Con voz cansada, nos dijo: «Ya soy vieja y pobre, y no tengo mucho que daros. Solo me quedan esta casa y el terreno de detrás. He pensado que la casa será para el pequeño, para cuando se case. El otro terreno lo venderemos y el dinero será para el mayor y el segundo. Pero como al mayor ya le di tierra para su casa, su parte será para el segundo. Y a ti, hija, como ya te casaste, te daré estas 2 monedas de oro para que empieces un negocio». La armonía de nuestra familia, que había perdurado durante años, se rompió en 1000 pedazos por culpa de esa decisión. De repente, la codicia y el resentimiento salieron a la luz. Nadie estaba dispuesto a ceder. Mi hermano mayor reclamaba la casa principal para convertirla en la casa familiar, donde celebrar las reuniones y honrar a nuestros antepasados, ya que él era el primogénito. Mi hermana exigía que el terreno se dividiera en 3 partes iguales, una para cada hermano, porque, según ella, todos los hijos son iguales. Mi segundo hermano, aunque no protestaba tan abiertamente, yo sabía que sentía envidia de mí por no haber recibido una casa y tener que vivir de prestado. Al principio no dije nada, pero al ver lo que me pareció una injusticia por parte de mis hermanos, que ya tenían sus vidas hechas y aún así querían arrebatarme lo poco que me correspondía, también levanté la voz para defender mis derechos. A partir de ese día, las discusiones se convirtieron en nuestro pan de cada día, hasta el punto de que dejamos de hablarnos. La salud de mi madre, ya delicada, empeoró drásticamente por culpa de nuestro conflicto. En la última reunión familiar, la tensión era insoportable. Ninguno de los 4 estaba dispuesto a ceder, lo que provocó que mi madre, con el corazón roto, gritara llena de amargura: «Todavía estoy viva, aquí, delante de vosotros, y a ninguno le importa mi palabra. ¿Es que acaso queréis que me muera antes?». Y lamentablemente, después de aquellas palabras, su enfermedad se agravó mucho más. Tan solo 2 meses después, mi madre falleció. Es increíble pensar que, incluso mientras la llevábamos a la sala de emergencias, seguíamos discutiendo ingenuamente sobre el reparto de las tierras. La dura realidad nos golpeó cuando el médico nos informó que la causa de su muerte fue un agotamiento nervioso y una profunda tristeza acumulada durante mucho tiempo. En nuestra ignorancia, pensamos que sería como las otras veces, que se recuperaría y volvería a casa. Jamás imaginamos que ese sería nuestro último adiós. Cuando ella se fue, aunque no cruzamos una sola palabra al respecto, mis hermanos y yo nos unimos para darle un funeral digno y sentido. Tras la primera semana, mi hermano mayor propuso que, al cumplirse los 49 días de su partida, celebraríamos una ceremonia para llevar sus cenizas a casa, para poder honrarla como se merece. En cuanto a las tierras, decidimos respetar su voluntad original. Solo esperamos que, allá en el más allá, nuestros padres puedan perdonarnos y descansar en paz por el dolor que les causamos como hijos. Queridos amigos, nuestros padres se esfuerzan y trabajan sin descanso durante toda su vida. Soportan incontables dificultades, no solo en sus trabajos, sino también en la crianza, desde que somos apenas un susurro en el mundo. El primer llanto de un hijo es la señal para que un padre y una madre comiencen a construir un futuro lleno de alegría, una infancia plena y un camino de oportunidades. Y hacen todo esto con un único deseo: que sus hijos puedan valerse por sí mismos, que tengan éxito y sean felices cuando ellos ya no estén. Es un sacrificio inmenso del que nunca se quejan, del que nunca presumen. Por más dura que sea la vida, frente a sus hijos siempre nos regalan su sonrisa más radiante. No importa cuán grandes sean las tormentas afuera, ver a sus hijos sanos y felices les da la fuerza para superar cualquier obstáculo.
Por eso, mientras tengamos la dicha de tenerlos con nosotros, debemos amarlos profundamente y cuidarlos con ternura, especialmente en la enfermedad. Y esta reflexión me lleva a contarles la historia de Sofía, una nuera que durante años guardó rencor hacia una suegra que consideraba demasiado estricta, solo para descubrir la verdad de una manera que la llenaría de arrepentimiento. Durante los 10 largos años que Sofía vivió como nuera en casa de su suegra, cada día se sentía como una pesadilla. Sofía era, por naturaleza, una mujer bondadosa y trabajadora, y nunca rehuía ninguna tarea del hogar. Sin embargo, para su suegra nada de lo que hacía era suficiente. Muchas veces, Sofía pensaba con amargura que si fuera una empleada doméstica, al menos recibiría un sueldo, un poco de respeto y quizás un elogio por un trabajo bien hecho. Pero en su propia casa solo encontraba frustración. El padre de su esposo había fallecido hacía mucho tiempo y su suegra, proveniente de una familia humilde y habiendo sufrido ella misma como nuera en su juventud, se había aferrado a las viejas tradiciones. Era una mujer exigente que oprimía a su nuera, viéndola como una sirvienta que debía obedecer sin cuestionar, sin derecho a opinar o a quejarse de los problemas familiares. Su suegra le había dejado claro que, sin importar cuánto dinero tuvieran, nunca se mudarían. Su deber era servirla y cuidarla hasta el día de su muerte. Sofía se preguntaba con desesperación cuándo podría tener su propio espacio, la libertad para disfrutar de la vida, para salir o cuidar de su esposo y sus hijos a su manera. La sola idea de tener que pedir permiso para cada pequeña cosa le provocaba escalofríos. Mientras tanto, sus amigas, que vivían de forma independiente, disfrutaban de sus vidas y la miraban con una mezcla de lástima y compasión. La rigurosidad no se detenía ahí. Su suegra les obligaba a ahorrar cada céntimo y les prohibía comprar cualquier cosa que considerara un lujo. Si a fin de mes sobraba algo de dinero, debían dárselo a ella para que administrara los gastos de la casa. Solo cuando Sofía recibía alguna bonificación en el trabajo, se atrevía a comprarse algo de ropa o cosméticos, e incluso entonces tenía que mentir diciendo que eran regalos de sus compañeras. Cuando su suegra enfermó, a pesar de todo, Sofía sintió una profunda compasión por ella y la cuidó con una dedicación inquebrantable, permaneciendo a su lado día y noche. Pero finalmente ocurrió lo que tanto temían. La madre de su esposo falleció. De repente, Sofía se sintió liberada de esa opresión, pero en el fondo de su corazón, un vacío le decía que deseaba que su suegra siguiera allí, con ellos. En ese instante, todo el rencor del pasado, cada reproche y cada lágrima contenida se desvanecieron. Unas semanas después del funeral, durante una reunión para honrar la memoria de su suegra, cuando toda la familia estaba reunida, el tío mayor tomó la palabra. Sacó un bolso grande y explicó que era un recuerdo que la difunta le había confiado antes de morir, pidiéndole que lo guardara hasta que el dolor inicial hubiera pasado, para entonces revelar su última voluntad. Con voz solemne, el tío comenzó a leer la parte que ella había escrito para Sofía. «Querida nuera mía, perdóname. Sé que he sido dura y exigente contigo todos estos años. Mi única intención era prepararte, forjarte para que fueras una esposa fuerte, una nuera ejemplar que pudiera llevar las riendas de esta familia. Y hoy me voy en paz, porque veo que te has convertido en una mujer entregada, capaz y llena de recursos que vive por y para los suyos. He logrado ahorrar 50.000 euros, que en su mayoría provienen de tu propio esfuerzo y el de tu esposo. Cada mes guardaba una parte para ustedes. Todo ese dinero, junto con el oro que logré reunir desde mi juventud, se lo confío a ti, mi querida nuera, para que junto a tu esposo construyan una nueva casa y aseguren la mejor educación para sus hijos». Elena rompió a llorar, aferrándose a los objetos de su suegra. No era por el dinero o el oro, sino porque solo ahora Elena sentía el verdadero afecto que su suegra le había tenido.
Elena solo deseaba que su suegra siguiera viva y lamentaba haberla resentido muchas veces, culpándola en secreto e incluso hablando mal de ella. Elena no sabía que su suegra siempre la había aconsejado y también se había preocupado por el futuro de Elena y su esposo. Elena estaba tan agradecida con su suegra. Afortunadamente, Elena nunca había discutido ni se había opuesto a su suegra. De lo contrario, ¿cómo viviría ahora, habiendo sido tan ingrata con ella? Tercera historia. El día que mi suegra falleció, me di cuenta de lo terrible que había sido. Me casé justo después de terminar la universidad. Durante los días previos a la boda, mi madre me dio muchos consejos. No quería que yo estuviera en desventaja frente a nadie. Por eso, inmediatamente después de la boda, siguiendo el consejo de mi madre, decidí llevarme todo el oro de vuelta a mi familia para guardarlo. Y en cuanto al dinero de la boda, en su momento le pedí francamente a mi suegra que nos lo diera como capital para iniciar un negocio. Sin embargo, mi suegra no estuvo de acuerdo. Dijo que podría darnos una parte del dinero extra, quizá unos pocos miles de euros, pero que el oro de la boda debía quedárselo ella, pues temía que lo perdiéramos si lo llevábamos con nosotros. Me sentí muy molesta e intercambié algunas palabras, pero pensando que era la nuera recién llegada, me contuve. En nuestra noche de bodas, me quejé amargamente a mi esposo de que su madre era egoísta y codiciosa. Mi esposo se enojó mucho, pero como siempre me consentía, me atrajo a sus brazos y me explicó que su madre era una persona muy prudente y previsora, por eso lo guardaba por nosotros. Esperaría a que nos estableciéramos en nuestro hogar en una casa nueva por un tiempo, sin preocuparnos por robos, y entonces nos lo entregaría de inmediato. Me tranquilicé temporalmente, aunque mi corazón seguía sintiendo mucha incomodidad. Después de un tiempo viviendo con mi esposo, mi suegra enfermó gravemente. Mi suegro había fallecido temprano y mi esposo era el único hijo, así que, naturalmente, el cuidado de ella recaía en nosotros como pareja. Los primeros días, al escuchar la noticia de que ella vendría a vivir con nosotros, me sentí como si estuviera sentada sobre brasas ardiendo. De repente, mi esposo y yo éramos una pareja joven, despreocupada y libre, y ahora tendríamos a su madre. Nuestra vida se pondría patas arriba. Pero, ¿qué se le iba a hacer? ¿Debía cumplir con mi responsabilidad? Ella vino a vivir con nosotros y, al no tener que trabajar duro en el mercado, vendiendo verduras y frutas, su salud mejoró notablemente. Solo le quedaron las dolencias propias de la vejez, dolor de espalda e insomnio. Así que también la ayudaba. Por naturaleza, era trabajadora y activa, así que cuando estaba en casa, ésta siempre estaba impecable, limpia y ordenada. Yo solo tenía que ir a trabajar y por la tarde ya había comida preparada. Lo único es que, debido a la presencia de la madre, apenas salíamos a cenar. Cada día, al salir del trabajo, mi esposo me esperaba y nos íbamos directamente a casa. Él decía, «Vamos a cenar con mamá, es más agradable». Más tarde di a luz a un bebé y gracias a ella pude descansar un poco. Cada vez que escuchaba llorar a nuestro pequeño Lucas, ella no dudaba en venir a la habitación para ayudar a cargarlo, animándome a aprovechar para dormir mientras ella lo cuidaba. Sin embargo, nuestra felicidad duró poco antes de que surgiera un problema. Ese día, mi esposo y yo teníamos la boda de un amigo y dejamos al pequeño Lucas con ella. Lucas tenía solo 6 meses y apenas comenzaba con la alimentación complementaria. Le advertí que solo le diera leche, que no le diera nada de comer. Ella asintió, pero cuando estaba sola en casa, tomó al bebé, lo vio atento y curioso y le dio unas cucharaditas. Cuando regresé, ella me lo contó felizmente. Yo no dije nada, pero por la noche, cuando nos preparábamos para dormir, nuestro hijo de repente empezó a respirar con dificultad. Su cara se puso morada. Mi esposo y yo lo llevamos de urgencia al hospital, y ella también nos siguió. En ese momento, le dirigí las palabras más duras. Le eché la culpa por esas cucharaditas de puré, por su ignorancia, por no haberme escuchado. La angustia por mi hijo me volvió loca. Esa noche, de pie en el pasillo del hospital, le reproché a mi esposo y le exigí que la mandara de vuelta a su pueblo.
Ella escuchó claramente esas palabras, así que se marchó en silencio. Mi esposo, preocupado y angustiado por Lucas, estaba tan abrumado que no prestó atención a las palabras crueles que yo había pronunciado. Mi suegra salió sola para tomar un taxi a casa, aunque yo sabía que caminaba llorando, preocupada por el pequeño nieto. Cuando llegó a casa, recogió su ropa en una bolsa, dispuesta a irse, tropezó en las escaleras y cayó inconsciente. Como ya estaba débil de salud, yacía en el suelo sin poder pedir ayuda. Cuando mi esposo la encontró y la llevó al hospital, ya estaba demasiado débil, debido a una lesión en la cabeza. Los médicos dijeron a la familia que se preparara para lo peor. Me quedé petrificada, incapaz de decir una palabra más. Pedirle perdón en ese momento era imposible. Esa mañana también trajimos a Lucas de vuelta a casa. Resultó que el pequeño se había atragantado y no podía respirar porque yo solía dejar cosas tiradas por ahí y había tragado un botón por error. Y yo, todo este tiempo, pensé que su abuela le había dado un puré que le había hecho daño. Mi arrepentimiento era infinito, pero no podía retractarme de las palabras que había pronunciado. Esa tarde, los médicos la enviaron a casa. Nos reunimos todos a su lado. Pero en ese último momento fue la primera vez que vi el sufrimiento de mi esposo. Lloró sin parar, incapaz de creer que su madre se había ido. Después de los arreglos funerarios, entré en su dormitorio. Nunca antes había entrado para ver cómo vivía. Cuanto más veía, más lágrimas derramaba. En una esquina de la habitación había una caja de fideos instantáneos que guardaba para comer cuando mi esposo y yo no estábamos en casa. En otra esquina había un poco de ropa arrugada y descolorida, y entre ella una caja de costura con agujas e hilos y unos trozos de tela bonita. Resultó que había cortado tela para coser ropa para Lucas y también para mí. Al abrir el pequeño armario, vi el oro de la boda guardado ordenadamente en una caja. Había una pequeña nota que lo detallaba todo, junto con una suma de ahorros que le había confiado a nuestra vecina del pueblo, la señora Elena, para que pudiéramos empezar nuestro negocio y criar a nuestros hijos. Era el dinero que ella había acumulado durante todos sus años vendiendo en el mercado. Cuanto más veía las cosas en su habitación, más terrible, despreciable e indigna me sentía de ser su nuera. En los días que siguieron al funeral, mi esposo y yo apenas hablamos. Él vio el egoísmo en mí, se dio cuenta de que yo era la persona que indirectamente causó el accidente de su madre. No fue hasta una semana después que finalmente me habló. ¿Sabes que durante los días en que diste a luz y guardabas reposo, mi madre lo hizo todo por ti? Yo estaba ocupado trabajando hasta tarde. Tú, mientras tanto, dormías tranquilamente todo el día. Ella cuidaba al bebé durante el día y solo por la noche, a escondidas, lavaba la ropa y preparaba todo para el día siguiente. Hasta ahora sigo sin entender cómo pudiste ser tan cruel con ella. No pude decir nada, solo llorar. En los días sin ella, cuidando sola del pequeño Mateo, haciendo yo misma los cientos de quehaceres invisibles, fue cuando comprendí lo agotador que era todo. Mi esposo se desanimaba cada vez más, bebía, volvía a casa más tarde. Parecía que el dolor de perder a su madre le impedía perdonarme jamás. Nuestra cuarta historia. Abandonado por mi madre, ni en su lecho de muerte pude perdonarla. Tengo 28 años y trabajo como contable en una empresa multinacional de construcción. Desde pequeño, viví con mis tíos. Mi padre falleció en un accidente cuando yo tenía 5 años. Mi madre, según me contaron mis tíos, se marchó cuando yo tenía solo 3. Desde ese día, nunca regresó a buscar a su hijo. No tenía ni idea de cómo era su vida. A veces, la curiosidad me llevaba a mirar las viejas fotos de la boda de mis padres. Veía que mi madre era muy hermosa y soñaba con conocerla algún día, con poder llamarla una vez ¡Mamá! Pero con el paso del tiempo, sentí que mi sueño se volvía cada vez más inalcanzable. Cumplí 10, luego 15, 20 años y mi madre seguía sin volver. La espera y la añoranza se convirtieron poco a poco en olvido.
Cuando no logré entrar en la universidad en mi primer intento, lloré muchísimo. Dejé la casa de mis tíos y me fui solo a la capital. Vagué sin rumbo, pensando en la vida, en mí mismo, y sentí una profunda autocompasión. Pero entonces, al pensar en mis tíos, en todo el amor y el cuidado que me habían dado, decidí volver y empezar de nuevo. Me lancé a los estudios como un loco. Odiaba a mi madre. Pensaba que, sin ella, yo seguiría viviendo bien. No era un fracasado, no me rendiría ante ninguna circunstancia. Y así, al año siguiente, aprobé el examen de acceso y entré en la universidad de mis sueños. Gracias al aliento de mis tíos, fui madurando. No solo me gradué con honores, sino que una empresa multinacional me ofreció un contrato justo al terminar la carrera. Desde ese día, siempre me he esforzado por trabajar bien, por ganar mucho dinero para poder recompensar a mis tíos. Recientemente, después de más de 5 años trabajando, les ayudé a reformar su casa y también logré acumular un pequeño ahorro para mí. También encontré a la mujer que amo y decidimos casarnos. Hace poco, justo después de la pedida de mano, mi madre regresó de repente. Dijo que en el pasado se fue porque la vida era muy dura y mis padres no se llevaban bien. Me confesó que tenía cáncer y que deseaba encontrar la paz al final de su vida. Me contó que tuvo 2 hijas en Estados Unidos, pero que la vida allí era difícil y me pidió que las ayudara si alguna vez venían a vivir aquí. Se mostró muy triste y arrepentida al saber que mi padre había fallecido. También me suplicó que la perdonara y esperaba poder contar conmigo en su vejez. Pero con todo el dolor, la desdicha y la soledad acumulados durante décadas, no pude perdonarla. Le dije que había sido cruel al abandonarnos para elegir una vida cómoda en el extranjero y que ahora que las cosas iban mal, volvía a buscarme. Al escuchar mis palabras, las lágrimas rodaron por sus mejillas. En silencio, recogió su equipaje y regresó a Estados Unidos. Pocos meses después de aquel encuentro, mi madre falleció a causa del cáncer en fase terminal que se había extendido. El día que la recibí en el aeropuerto fue también el primer día en décadas que pude abrazarla de verdad. Pero en ese momento, lo único que quedaba era la urna con sus cenizas. La abracé con fuerza, sintiendo como si alguien me estrujara el corazón. Si tan solo no hubiera sido tan testarudo, si no me hubiera negado a perdonarla y a ser compasivo, quizás ahora no estaría consumido por este arrepentimiento. Y para la última parte de nuestro programa de hoy, los invito a escuchar la historia titulada A tiempo para la piedad filial. Por la tarde, Javier me devolvió la llamada. Su voz era tan fría como el clima neblinoso del lugar donde trabajaba. Todos mis planes se desmoronaron. En su lugar, le pregunté si estaba bien. Él respondió. Mi llamada tampoco fue larga. En realidad, ya me había acostumbrado a la sensación de estar sola, sin él. Simplemente había perdido una voz, una risa, el calor de su mano o los viajes para visitar a mi madre juntos durante las fiestas. No estábamos oficialmente divorciados, pero tampoco había pasión ni calor entre nosotros. Javier tenía su vida y yo mis alegrías. En años anteriores, en la época del Día de la Madre, Marcos y yo solíamos visitar a su madre. Su casa estaba al final de la aldea, junto a la confluencia de 3 ríos. El camino para llegar era un sendero sinuoso, no la carretera asfaltada que hay ahora. Al cruzar un pequeño arroyo, Marcos se agachaba y me pedía que subiera su espalda para llevarme en brazos. Aunque yo era de campo, no de ciudad, él siempre insistía en hacerlo. Sentada en su espalda, el mundo, nuestro mundo, se veía increíblemente hermoso. Esa noche pensaba no volver a aquel pueblo junto al río. Marcos me había enviado un correo. No eran las típicas palabras dulces preguntando cómo estaba, sino un archivo adjunto, la solicitud de divorcio. Él creía que solo así podremos salvarnos. Si ya no somos compatibles, liberémonos el uno al otro, escribió. Sonreí. Me había preparado mentalmente para esto, así que lo recibí con total serenidad. De acuerdo, estoy de acuerdo. Revisaré si falta algo y lo completaré, le respondí, manteniendo el mismo tono amable de siempre.
Respiré hondo y exhalé con una sensación de alivio. No teníamos hijos, ni un gran deseo de tenerlos, así que no había muchos lazos que nos ataran. Le di vueltas a la idea de si debía volver o no a ese pueblo. Nuestro amor se había secado, como un arroyo al que ya no le llega agua de las montañas y deja de susurrar. Mi deber como nuera ya no tenía sentido. En el momento en que firmara esos papeles, dejaría oficialmente de ser parte de la familia de Marcos. Él, su madre y yo podríamos considerarnos extraños. En esta época, la gente se adorna el pecho con flores. Algunos llevan flores rojas, otros rosas, y algunos, con un dolor silencioso, llevan una flor blanca. Yo llevaba una flor blanca. Al atardecer, después de salir del trabajo, abracé un ramo de orquídeas y caminé en solitario hacia el cementerio. Allí descansan mis padres. Sus tumbas están una al lado de la otra, cumpliendo el deseo que ambos expresaron en vida. Mi padre falleció unos años antes que mi madre. Poco después, ella también me dejó. La familia decía que mi madre se debilitó por la tristeza de extrañar a mi padre, y que se fue para estar con él por toda la eternidad. Yo también lo creo. Cuando vivían, siempre estaban juntos, inseparables. E incluso al dejar este mundo, eligieron descansar uno al lado del otro, en un rincón del cementerio, bajo la sombra de un frondoso magnolio que, de vez en cuando, se llena de pequeñas y fragantes flores. Me quedé un rato más con ellos. En otras tumbas veía gente sentada en silencio pensando en alguien que ya se había ido. También había otros que, como yo, compartían la misma desdicha de llevar una flor blanca en el corazón. Pero siempre me digo a mí misma que debo ser fuerte, vivir con valentía para que mis padres descansen en paz. Debo vivir una vida digna del regalo que me dieron, para que, desde donde estén, puedan sentirse orgullosos de la hija que tanto amaron y en la que tantas esperanzas depositaron. Recuerdo una mañana, estaba sentada en un aula de la universidad, cuando mi teléfono empezó a vibrar en el bolsillo. Lo apagué sin mirar. Cuando terminó la última clase de mi vida universitaria, encendí el teléfono. Mis ojos se nublaron y fue como si el universo entero se derrumbara en un instante. Un torrente de llamadas perdidas y mensajes. Abrí uno. Elena, ven a casa corriendo. Mamá ha fallecido. Sentí cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos. El dolor me sumió en una especie de sueño y cuando desperté estaba en mi casa, rodeada de gente, con el sonido lúgubre de la música fúnebre. Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. Desde ese día perdí para siempre a mi amada madre. Cada año, por estas fechas, visito la tumba de mis padres. Voy a la iglesia a rezar, pidiendo que encuentren paz en el más allá. Y cada año, cuando veo a otras personas con sus madres, volviendo a casa para verlas, comprándoles regalos, diciéndoles cuánto las quieren, mis lágrimas ya no pueden contenerse. Es verdad lo que dicen. Cuando tienes a tus padres, no siempre te preocupas por ellos como deberías, y cuando ya no están, darías lo que fuera por regalarle un vestido a tu madre, unos zapatos a tu padre, sentarte a quitarle las canas o darle un masaje en la espalda, pero ya es imposible. Pero todavía me quedaba otra madre en este mundo, la madre de Marcos. Una vez ella me dijo: «Marcos es tan necio, te ha hecho sufrir mucho». Yo tomé su mano en el pequeño jardín, rodeado de plataneros cuyos frutos maduros atraían a los pájaros con sus cantos alegres en la calurosa tarde de verano. Le dije: «Aunque a veces sea así, él me quiere mucho, mamá, no te preocupes». Le decía eso para tranquilizarla, pero en el fondo yo era consciente de que la distancia entre Marcos y yo era cada vez más grande, sobre todo desde que otra mujer apareció en su vida. Decidimos ocultarle nuestros problemas, pero creo que ella sospechaba algo. Cada vez que Marcos volvía sin mí o yo iba sin él, nos preguntaba. Yo inventaba excusas, que Marcos estaba enfermo, de viaje de negocios, en una reunión. En esos momentos veía una profunda tristeza en sus ojos.
Una tarde, sentadas bajo la sombra de unos árboles frondosos, con el río fluyendo lentamente ante nuestros ojos, me dijo: «Te quiero mucho, hija, como si fueras mi propia sangre. Sé que tu vida ha sido difícil y que estar con Marcos solo te ha traído más sufrimiento, pero me tienes a mí, y pase lo que pase, siempre tendrás mi apoyo». Abracé a su madre y rompí a llorar, sollozando sin control. Todas las lágrimas que normalmente ocultaba tras una coraza de fortaleza y entereza brotaron sin piedad. Ella me secó las lágrimas con sus manos cálidas. En la madre de Javier encontré el consuelo y el calor de mi propia madre, ya fallecida. En ese instante me prometí a mí misma que la trataría como si fuera mi propia sangre. Mi historia de amor con Javier había terminado, pero el vínculo y el respeto mutuo permanecían. Y su madre era mi ancla, mi fuente de amor inagotable en medio de la tormenta de mis preocupaciones y el desvanecimiento de nuestro amor. Con este pensamiento claro en mi corazón, decidí ir a verla, a pesar de que justo el día anterior había firmado los papeles del divorcio. El viaje fue largo. Medio día en autobús, luego un tramo en mototaxi y finalmente una barca para cruzar el río, ese mismo río que, cuando Javier me trajo como su esposa, estaba cubierto de los restos de los petardos de nuestra boda. Parecía que ella había presentido mi llegada, porque estaba esperándome en la orilla. Al verme en la barca, se acercó con pasos ágiles. Corrí a sus brazos y lloré de nuevo. «Mamá sabe todo lo que ha pasado», me dijo con una ternura infinita. «Te quiero mucho, hija. Y si ya no puedes ser mi nuera, a partir de hoy serás mi hija para siempre». Apoyé mi cabeza en su hombro y sentí como todas mis penas se disolvían. A su lado, la vida parecía tan simple y serena. Ella no me dio la vida, ni me crió, pero me enseñó que en este mundo todavía existe un amor inmenso y cálido. Me protegió y me defendió, haciéndome ver que, bajo la dura coraza que había construido para protegerme, seguía siendo esa niña frágil, sin importar cuántos golpes me hubiera dado la vida. Coloqué las flores que había traído en un jarrón sobre la mesa y llevé una parte a la tumba de su esposo, mi suegro. Serví el té en el jardín, junto a la confluencia de los ríos, donde el viento soplaba con libertad. Era la estación en que los frutos maduraban y su dulce aroma impregnaba todo el aire. Javier aún no había llegado. Sabía que no vendría en estos días de gratitud familiar a menos que yo insistiera, y aún así lo haría a regañadientes. Javier ya tenía muchas cosas materiales en la vida, pero había olvidado lo más importante: valorar las cosas sencillas y sagradas. Una lección que, más adelante, se convertiría en su mayor arrepentimiento. Llegó la noche de la gratitud, una noche de paz celestial. En el río de nuestro pueblo, las pequeñas linternas de los fieles, soltadas desde el muelle del templo, flotaban a la deriva, haciendo que el río brillara con una magia especial en la oscuridad silenciosa. Preparé dulces y pastas en un plato y serví té para mi suegra. El aroma del incienso llenaba el aire, ascendiendo en volutas desde el altar de su difunto esposo. En ese momento sentí que vivía rodeada del amor más puro y cálido de una familia. Comprendí que, en este mundo, todavía tenía una madre que me amaba incondicionalmente. En medio de miles de dolores, un solo instante de felicidad, un solo gesto de calidez, se convierte en la semilla que hace florecer la esperanza en mi corazón. Mis propios padres ya no están en este mundo, lo que me hace comprender aún más profundamente la letra de esa vieja canción. Quien todavía tenga a su madre, por favor, que no la haga llorar. No dejes que la tristeza se asome a sus ojos. Lo más importante para mí ahora es entregar todo mi amor y gratitud a esta madre buena que vive junto a la confluencia de los ríos. El amor no conoce fronteras, se expande en todas direcciones, transformándose en las cosas más maravillosas. Solo sentía pena por Javier. Él seguía persiguiendo vanidades, adorando su propio ego,
olvidando los valores sencillos pero inmensamente sagrados de la vida. Esa noche, el mundo parecía extrañamente hermoso. Me senté un rato junto a su madre, sabiendo que ella anhelaba la llegada de Javier, aunque no me lo decía. Entré en la habitación y le envié un mensaje a Javier, sin importarme si respondería o no. «Vuelve pronto, mamá te espera». Tenemos muchos caminos para irnos, pero solo uno para regresar. Salí al porche y esperé. No era la espera ansiosa por un marido que vuelve tarde, escuchando cada ruido de motor, cada ladrido de perro, cada silbido del viento. Era la esperanza de ver a un ser querido regresar a casa desde lejos, porque aquí está su madre. Y entonces, con un corazón que latía tan fuerte como el brillo de las estrellas, vi una silueta que se tambaleaba junto al río, tan familiar. Corrí hacia la orilla. La marea estaba alta y las olas golpeaban suavemente la ribera. El barquero ya dormía. Pero allí estaba esa pequeña barca, meciéndose junto a la orilla, esperando a quien quisiera cruzar el río a toda prisa para llegar a tiempo a la estación de la gratitud. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirla con tus seres queridos. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Hasta el próximo video en 1000 sabias reflexiones. Muchas gracias.